Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a avanzar con el segundo tema que vamos a estar leyendo, indagando, y la idea es un poco retomar algunas ideas que fuimos charlando cuando hicimos referencia a la noción de comunicación, para intentar dilucidar algunas de las características de los medios masivos. Ustedes tienen dos textos que van a leer, uno es de Sandoval y otro es de Aruguete y Calvo, que son autores. Sandoval es un profesor de comunicación, ¿sí? Donde desarrolla una serie de mm, líneas argumentales vinculadas a la necesidad de definir o a las dificultades de definir a los medios de comunicación masivos, ¿sí? En virtud de varias características, no solo aquella que los equipara a formas técnicas de transmisión de información, y por otro lado tienen el texto de Calvo y de Aruete, que va a actualizar estas ideas y que van a presentar un aspecto o un fenómeno comunicativo que está relacionado a cómo es nuestro entorno tecnomediático actual, ¿sí? Como las fake news, pero a la vez vamos a recorrer en esta clase la idea de que las fake news tienen antecedentes, ¿sí? En, bueno, incluso antes de la era de la industria, antes de 1880 ya había referencias con relación a la necesidad de contar, ¿sí? Algunos de relatos vinculados a lo que podemos pensar como real, aunque de la mano de la verosimilitud y no necesariamente con la idea de fidelidad o de objetividad periodística, que es algo que también vamos a discutir en este contexto. Nos vamos a preguntar también sobre el final de la clase eh, si las fake news son un fenómeno que ha disminuido o que ha cambiado con relación a sus antecedentes en el pasado, o incluso estamos en un momento en el que la fake news es un problema concreto en virtud de nuestras prácticas comunicativas en este entorno tecnomediático. Así que bueno, comencemos. La primera idea que ustedes van a encontrar en el texto que les dejamos para que ustedes puedan leer tiene que ver con qué es la comunicación. Habíamos dicho que no solamente era transmisión de información o aspectos técnicos, sino también tenía que ver con una dimensión asociada a lo simbólico, ¿sí? Relacionada con formas de relación social, ¿sí? Como por ejemplo los modos en que determinados sectores ven, sociales ven a otros, ¿no? Sobre todo los modos en que esos sectores sociales producen determinado tipo de mensajes para eh, un público masivo, y entonces ahí esas relaciones entre sectores sociales ya da la idea de que la comunicación no solamente tiene que ver con aquello que se puede transmitir a la distancia, sino también con sistemas de valoración, ¿sí? Con escenarios en los cuales quienes tienen acceso a esos medios tienen determinado tipo de poder o van a intentar aquello que durante gran parte o casi atraviesa la historia de los medios masivos, que tiene que ver con la necesidad del control, ¿no? Control de unos sectores eh, por sobre otros, ¿no? Como intención, digamos. Podemos discutir si esto se logra todo el tiempo, si no se logra, eh, si se traduce en un proceso mucho más complejo de lo que podemos creer, pero en principio como intención, ¿sí? Lo podemos pensar de esa forma, y ya vemos que esa intención política, ideológica, social, nos habla de que no solamente la comunicación y los medios de comunicación pueden remitirse a aspectos técnicos o solamente a determinado tipo de transmisión de información sin tener en cuenta la incidencia de esos contextos. Entonces, de alguna forma, lo que nos va a señalar el primer texto, el de Sandoval, es que no es fácil de ninguna manera definir qué son los medios, pero sí la invitación es
definirlos a partir de salir de estas creencias que los asocian a procesos simples o a ideas de transmisión de información, ¿sí? O incluso a ideas de posibilidades de manipulación sin pensar en las complejidades, en las lógicas, en las tensiones sociales que atraviesan a los medios. Lo que quisiera decir antes que nada es también que, por ejemplo, las cuestiones de las tecnicidades o el aspecto técnico, ¿sí? Que habla de las habilidades en particular, eh, para la construcción de estos mensajes, etc., son importantes. Lo vamos a discutir más adelante también, pero son importantes en el sentido en el que, por ejemplo, en el caso de la historia del cine, las tecnicidades o los aspectos técnicos, el descubrimiento de poder hacer algún tipo de prácticas específicas, como por ejemplo el montaje, el corte, los cortes, para construir otro tipo de historias, bueno, cobran una singular importancia, ¿sí? Entonces vemos el nacimiento de un género nuevo que tiene que ver a, lo no, a la no a la ficción, perdón, eh, que tiene que ver con las posibilidades que brinda el hacer cortes, el hacer determinado tipo de montaje específico. Entonces vemos que también la técnica tiene esas dimensiones que también la vuelven importante, y que esto se complementa de alguna manera con otros aspectos, ¿sí? Que en el caso de la comunicación humana están asociados a esto que yo les señalaba en virtud de formas de relación social e instituciones sociales. ¿A qué nos referimos con las formas de relación social? Un poco a estas disputas que yo les comentaba entre sectores que nos remiten a la historia de, por ejemplo, la prensa de masas en el siglo XVII, posteriormente en el siglo XIX, ¿no? Estas ideas que tienen que ver con la necesidad de un sector social de control por sobre otros sectores, que en el caso del siglo XIX, principios del siglo XX, está asignado por la migración de los sectores rurales a las grandes ciudades, ¿sí? E incluso con las ideas del surgimiento del movimiento obrero, ¿sí? Por lo que la muchedumbre, ¿sí? La masa, todas estas ideas acerca de los lugares urbanizados, ¿sí? Las grandes conglomeraciones y los grandes grupos humanos van a estar asociados a la necesidad del control, la necesidad de determinado tipo de marco para la construcción de sentidos, ¿sí? O sea que la gestión de la comunicación es importante con esas referencias, incluso históricas. Entonces tenemos ahí la idea de transmisión de información, que se hace posible, ¿sí? A través de estos dispositivos técnicos o de estos aspectos técnicos, pero por otro lado también tenemos como aspectos importantes las formas de relación social, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo socialmente entre diferentes ámbitos de la sociedad y las instituciones sociales, en términos de que los medios de comunicación son instituciones, son organizaciones sociales, ¿sí? Pensemos el ejemplo de los periódicos, que tienen formas de organización, intereses empresariales particulares, y bueno, vemos cómo entonces ahí en esas relaciones, incluso y en esas lógicas profesionales, de trabajo, como también en las rutinas, como también en los valores culturales que están alrededor de esa práctica profesional, también podemos pensar a los medios como instituciones, ¿sí? Y a partir de esta idea de relaciones sociales o de esta dimensión simbólica que no es menos importante que lo técnico, pero también vemos que ese otro elemento técnico favorece y permite la construcción de, en el caso de comunicación, lenguajes, ¿no? Entonces vemos cómo estas dimensiones para pensar los medios son igualmente importantes y singulares. Por otra parte, es necesario distinguir técnica de tecnología, entendiendo que la técnica es esa habilidad para poder construir mensajes, ponerlos en circulación, pero la tecnología también
dota de conocimientos para la aplicación de esas habilidades, es decir, va a trazar diferencias en el momento de pensar aquello que hacemos con los productos comunicacionales, ¿sí? Y también cuál es la forma en la cual le atribuimos sentido. Esta discusión la vamos a ver también más adelante cuando pensemos qué ocurre entre el libro y su versión digital, ¿no? Habíamos hablado en algún momento, ustedes con alguna actividad con Matías, habían visto la distinción entre, o se había planteado la disyuntiva de si corresponde pensar en términos del fin del libro o no, por ejemplo, o el fin de la televisión, o el fin de la radio, cuando en realidad estas formas mediáticas tienen su expresión digital, y vamos a discutir entonces cómo es esa forma de relación, en principio, que la tecnología permite y habilita. Digamos entonces que los medios son tanto técnica como tecnología, ¿sí? Tanto esos aspectos que hay que conocer para poder gestionar estos mensajes, pero a la vez todo el campo de conocimientos y de acciones, ¿sí? Que permiten interpretar y que permiten también dotar de sentido a nuestras prácticas comunicacionales. Tenemos entonces varias características de los medios masivos. Por un lado, estos aspectos técnicos, ¿sí? Distinguidos de la tecnología, pero que están en conjunto, operando en conjunto. Por otro lado, teníamos esta idea de entramado de relaciones sociales, ¿no? En escenarios donde el control o la idea de poder está en juego, ¿no? Por lo cual pueden haber tensiones, puede haber disputas sociales, puede haber valoraciones, como en el caso de los intelectuales que pensaron sobre fines del siglo XIX y principios del XX, estas ideas acerca de la masa, ¿no? Como una suma como una suma de individuos o de sujetos alienados, susceptibles de ser sugestionados por los medios o por sus mensajes. Entonces tenemos ahí géneros, soportes, contenidos, o sea, es decir, ahí si leemos nuestros productos comunicacionales y los mensajes que construimos, vemos que hay una dimensión simbólica que es susceptible de interpretación, que va más allá de la técnica, y por otro lado, también los medios permitieron, pero no hace tanto, que haya muchas personas en interacción, ¿sí? Entendiendo que los emisores, en el caso del broadcasting o las formas de transmisión hacia una gran cantidad de público, habilitaba menos injerencia de esa gran cantidad de público sobre las condiciones del mensaje, es decir, las formas de producción, lo que podría pensarse de alguna manera en cierto modo de asimetría, ¿no? Por otro lado, hay como condición para pensar a los medios masivos esta lógica de tiempo y espacio que nos permite comunicarnos con otras personas a la distancia, ¿sí? Donde, como les decía, hay una capacidad menor de injerencia sobre el acto comunicativo en la producción del mensaje, ¿sí? Y donde quizá la retroalimentación no se da de igual manera, aunque vamos a discutir qué ocurre en nuestras formas de relación en redes digitales en la actualidad. Entonces tenemos también como posibilidad pensar en este proceso de comunicación masivo en términos de la instancia de producción, es decir, donde se constituyen los mensajes, se elige el tipo de producto comunicacional, se traza una serie de coordenadas para la construcción de ese mensaje. Por otro lado, podemos pensar en una instancia de circulación, ¿sí? Que tiene diferentes alcances en virtud del tipo de medio y justamente sus características técnicas. Por otra parte, podemos pensar en la instancia de consumo o de recepción en términos de cuáles son las prácticas, ¿sí? En qué momento escuchamos un determinado podcast, en qué horario,
si lo hacemos o si visualizamos una conferencia de manera sincrónica, asincrónica, vemos cómo son esas instancias, si lo hacemos acompañados, acompañadas, si lo hacemos de forma individual, si lo hacemos como parte de nuestras prácticas laborales o lo hacemos en otros momentos. Bueno, ahí tenemos como diferentes características para pensar también cómo es ese proceso de comunicación masivo, ¿no? Y que implica estos distintos momentos. Si tuviésemos que esquematizar el proceso comunicativo, podríamos pensarlo en estos distintos momentos. Por otro lado, tenemos como referencia, ustedes lo van a encontrar en el mismo texto de Sandoval, esta idea de la prensa de masas, ¿sí?, como expresión de la competencia entre periódicos del siglo XX, de principios del siglo XX, donde aparece la idea de objetividad, ¿no? También, y como algo muy interesante es esta explicación de la objetividad como la necesidad de no escribir de alguna forma con cierta inclinación ideológica para poder llegar a mayor cantidad de público. Esta idea de la homogeneidad, ¿no? De ser objetivos, tiene una vinculación muy importante con el alcance de esos mensajes que vamos a construir. Esto es súper interesante porque podemos pensar a la objetividad como un valor o un baluarte de la prensa que conocemos incluso hoy, aunque sabemos que esta idea de objetividad es algún tipo de referencia de la práctica, pero que no es tal, digamos. Pero bueno, esta idea de construcción de la noción de objetividad de la mano del capitalismo y de las necesidades de llegar a mayor cantidad de gente es sumamente interesante. Tenemos entonces a estas concepciones, ¿sí?, de la masa, de la muchedumbre, tenemos el surgimiento de los periódicos, y en el contexto del sistema capitalista la competencia entre estas prensas, estos diarios de masas, eh, que de pronto desde los aspectos técnicos también está potenciado, que permiten mayor alcance, también están potenciados a partir de una recepción o de un movimiento obrero y de características específicas de los ciudadanos de ese momento que están alfabetizándose, entonces la lectura individual se vuelve como un factor que va a potenciar el consumo de la prensa de masas, y en esta competencia y en la necesidad de vender mayor cantidad de ejemplares, se va a crear este personaje, que es el del niño amarillo, ¿sí?, que en realidad va a ser una invención que va a dar cuenta de, incluso de forma posterior, como personaje de un cómic, que va a dar cuenta también de la creación de cierto tipo de estilo periodístico vinculado a la invención de noticias policiales o escandalosas que van a interesar, en teoría, a los lectores, y va a hacer que un diario pueda vender más ejemplares en relación con el otro. Entonces esta idea de la construcción de noticias o de la invención de noticias para poder ganar esa competencia entre periódicos es central, ¿sí?, es central para pensar a las fake news actuales. Pero también vamos a encontrar que hay otras referencias en el campo de la comunicación, en casos que ustedes quizás hayan escuchado, que tienen un antecedente claro, y es, por ejemplo, el de Wells, el de Orson Welles, con su transmisión de La Guerra de los Mundos, ¿sí?, en la CBS, en un contexto en el cual bueno, se habilita la posibilidad de hacer lecturas de obras literarias, y aunque en la transmisión de octubre de 1938 de La Guerra de los Mundos se hace la aclaración con relación a que lo que va a escuchar el oyente es algo ficcional, de todas maneras quienes encienden la radio y no escuchan esa introducción,
toman como real la lectura acerca de la invasión extraterrestre en los Estados Unidos. Y de pronto, bueno, los diarios al día siguiente o la prensa comunica acerca del impacto de esta situación con incluso suicidios o situaciones sociales muy conflictivas en virtud de que la gente se creyó que la invasión era real. Tenemos ahí eh, como elemento interesante que de manera posterior y hace no mucho tiempo comenzó a investigarse cuáles eran las condiciones en las cuales se produjo realmente la transmisión de esa noticia, eh, y se analizaron y se digitalizaron alrededor de 1.400 cartas que los oyentes en su momento enviaron a la emisora para expresar lo que habían sentido a partir de esa transmisión. Una oyente entonces escribe en una de esas cartas que en realidad no tenía miedo a los marcianos, pero que sí estaba seriamente preocupada por el alcance de ese mensaje, por lo que los medios podían hacer con los oyentes. Esto es interesante porque sigue siendo un factor que podemos vincular a algunas ideas con relación a aquello que los medios pueden hacer con las muchedumbres, ¿sí? O con los públicos o con los sectores a los cuales dirigen su mensaje, ¿no? Estas concepciones, estas ideas también, que tienen que ver con el contexto y tienen que ver con hechos sociales concretos, van a permear de alguna forma las investigaciones del campo de la comunicación en teorías que vamos a ir revisando en parte a partir de ahora. Yo les decía que entonces Schwartz publicó un libro en 2015 en donde, bueno, se hace una revisión de lo que ocurrió en el contexto de la transmisión de Wells, y bueno, aparece ahí la idea de que los diarios al día siguiente no tenían suficiente cantidad de información para transmitir, entonces lo que hacen es de algún modo realzar los efectos o aquello que ocurrió a partir de la transmisión. Incluso lo que señala el autor en este texto es que hay una diferencia, porque en principio se habló de que la transmisión había llegado a 12 millones de ciudadanos, cuando en realidad solo alcanzó a 1,5 millones. Pero lo cierto es que, bueno, que quienes escribieron estas 1.400 cartas expresaron cuáles habían sido sus sensaciones o cuáles eran sus preocupaciones sociales, ¿no? Recuerden esta dimensión simbólica de los medios masivos, en torno a lo que los medios pueden hacer con la gran cantidad de oyentes. Otro aspecto a señalar de este ejemplo tiene que ver con que precisamente entonces aquello que van a crear los diarios al día siguiente podría ser tranquilamente una fake, es decir, información que de algún modo está exacerbada por una cuestión de dinámica de producción profesional que tiene que ver con no contar con información para hacer la tapa del día siguiente. Fíjense, entonces ahí tenemos este antecedente del episodio de Wells, perdón, muy conocido en el campo de la comunicación, pero también asociado a una fake news. En el texto de Aruguete, por otra parte, ustedes van a tener ahí algo muy interesante, que es una historia real de alguien que hace un tweet o que tuitea acerca de, en el contexto de las elecciones de Trump. Y justamente Trump está asociado a una fake news muy conocida que tiene que ver con que en el momento en el cual él estaba en su campaña de 2016, se da a conocer, algunos medios difunden la noticia de que el Papa Francisco había declarado su apoyo a la campaña de Trump. Esto, cuando fue publicado como fake news, como noticia falsa, fue retuiteado alrededor de 1 millón de veces.
y cuando el desmentido de la información se dio a conocer por parte del medio, solamente se compartió 30.000 veces. Esto es importante, en el sentido de pensar que las formas en las cuales circula la información falsa no tiene un contrapunto en el cual el desmentido no tiene el mismo valor o no tiene la misma circulación que esa información inicial. Esto es interesante en este aspecto. Por otro lado, tenemos que pensar en algunas características centrales de las fake news y en cuáles son las condiciones o las características de nuestro presente, de nuestro entorno tecnomediático actual. Una de ellas tiene que ver justamente con el contexto de crisis profesional que está atravesando el periodismo, ¿sí? Que potencia de alguna forma el incremento. Los autores van a decir, hay un incremento de la producción de fake news, y sabemos entonces que las fake news existieron desde siempre, hay un incremento singular en la producción de fake news nuevas, pero también en la rapidez y en la masividad de su circulación. Tenemos entonces también, además de estas situaciones del periodismo en crisis, que implementan recursos como el clickbait, ¿no? El clickbait son esas noticias que nos atraen en términos de títulos escandalosos, y cuando vamos la noticia no tiene información, no tiene una información totalmente diferente a lo que propone el título. Estos recursos, digamos, también dan cuenta de esta crisis del periodismo. También estamos en un contexto donde las prácticas políticas y las prácticas sociales y ciudadanas trazan contextos de polarización, ¿no? Donde hay unos actores nuevamente asociados a las formas de control o de control de la opinión pública, ¿no? Donde hay una polarización de sectores ideológicos y políticos, y a la vez esta idea de que muchas personas pueden retuitear o reproducir la información, pero no son tantas, no son tantos los medios en comparación, ¿no? En comparación, digo, con la cantidad de personas en la instancia de recepción, quienes producen la información, quienes hacen información nueva. Estas condiciones se pueden sumar también a otras, como por ejemplo los cambios que tuvo nuestro entorno comunicativo. Pensemos en el broadcasting, en que un medio como la radio producía ese mensaje, y quienes estaban en sus hogares, que en ese contexto escuchaban la radio de forma grupal, colectiva, cotidiana, en determinados horarios, ¿no? Centrales, bueno, recibieron ese mensaje y que tuvo ese impacto específico, donde la gente creyó realmente que había una invasión alienígena. Pero pensemos ahora cómo accedemos, cómo son las modalidades en las cuales consumimos noticias. Mayormente las noticias se consumen en la actualidad a través de aplicaciones o de redes sociales, ¿sí? Con una menor frecuencia la gente va directamente al medio, como solía pasar antes. Recuerden o piensen, por ejemplo, en que nuestros abuelos o en nuestros padres, en mi caso, leían los diarios completos, ¿no? Compraban el diario y lo leían desde la tapa hasta la contratapa, y ahora solo tenemos acceso a la noticia en particular por determinado tipo de red social o de determinada plataforma. No tenemos acceso directo al medio, sino que esto está intermediado por otras páginas digitales o otros modos o medios de acceder a esa información, como incluso WhatsApp, ¿no? Como una aplicación que sirve muchas veces para compartir noticias o para discutir algún tipo de link, algún medio informativo, ¿no? Por otra parte, bueno, tenemos esa lectura fragmentada en virtud de que no es como antes, que se accedía a la edición completa
o del noticiero o al completo, a la lectura del diario completo, sino que ahora incluso hay fragmentos de noticias o flashes informativos que circulan por diferentes redes sociales. Pensemos también en la búsqueda de noticias en buscadores, o cómo aparecen las noticias cuando estamos navegando o teniendo otro tipo de prácticas, ¿no? No necesariamente buscando informarnos. Y también pensemos en cuáles son nuestros intereses, ¿no? En virtud de que hay autores como Bukowski y Michelstein que sostienen que hay una diferencia entre lo que los medios proponen como una agenda informativa esencial y lo que en realidad en el fondo nos interesa, ¿no? A eso le llaman la brecha de las noticias, es decir, comparar qué es lo que propone el medio con qué es lo más leído, muchas veces genera que no haya coincidencias. En esto no hay completo consenso entre los autores, hay quienes dicen que los medios siguen marcando agendas, siguen siendo muy poderosos con relación a esto, porque aunque haya redes sociales, cuando estamos en nuestras comunidades, incluso para criticar determinado tipo de noticias, compartimos links y hacemos referencia a esas agendas que proponen los medios generalistas, convencionales, ¿no? Con sus principales cabeceras de noticias. Entonces, son todas situaciones que van a cambiar las dinámicas de consumo y de interpretación simbólica de estas formas mediáticas. Y por último, tenemos como condiciones que habilitan la circulación y producción, pero mayormente la expansión de las noticias falsas, a lo que ocurre en la recepción. Recuerden este otro momento del proceso de comunicación que tiene que ver con la recepción, ¿no? Los autores van a decir, bueno, en la recepción que ocurre hay una mayor cantidad de personas desinformadas. Entonces, cuando las personas no tienen suficiente información sobre un tema, son más susceptibles de creer que lo que se les está contando es verdadero. Por otra parte, también hay dinámicas y autores que dicen que en este contexto o en este entorno nos resulta necesario tener cierta credibilidad en quienes son los comunicadores o comunicadoras que nos van a transmitir el mensaje, por lo que vamos a confiar más en la información que nos den nuestros propios contactos en redes sociales, ¿no? Más que nada si sabemos que ellos están mejor informados o informadas que nosotros. O influencers, ¿no? O famosos, que esto va a ser un tema que también vamos a discutir, es decir, ser famosos o tener determinado tipo de características para ser, hace falta todo esto para ser influencer, ser solo famoso o estar más informado, tener más habilidades comunicativas en términos informativos. Lo vamos a debatir próximamente. Pero lo cierto es que hay personas que tienden a creer más aquellos contactos que conocen o de los cuales tienen referencias específicas asociadas a sus formas de consumir información. Por otra parte, vamos a encontrar tres ideas más en estos autores que en la actualidad analizan las fake news. Uno de ellos tiene que ver con el sesgo de confirmación y está asociado directamente a otras ideas que vamos a ir retrabajando, que tienen que ver con que muchas veces vemos o asociamos o interpretamos a partir de las propias creencias previas que ya tenemos. Entonces, ustedes van a leer ahí el capítulo de Calvo y Adruguete que hacen alusión precisamente a eso. Cómo vemos, ¿sí?, en la misma escena, situaciones distintas, que nos permiten interpretar el contenido de los medios o la información, incluso la información falsa, de una forma o de otra a partir de cuáles son nuestras creencias o nuestros posicionamientos políticos. Por otra parte, vamos a pensar en términos de que las fake news se propagan a partir de un efecto de activación en cascada que tiene que ver con cómo se propaga en las redes sociales, ¿sí?, qué es lo que primero se informa y cómo se retuitea, ¿no? Esta idea también de que hay una intervención de diferentes tipos de medios y una combinación de una producción de una agenda de determinados medios y después la propagación por otras plataformas, ¿no? Esta idea de que muchas veces las fake news
como les decía yo recién, se difunden y después los desmentidos no tienen la misma capacidad de propagación de estas informaciones iniciales. También vamos a trabajar la idea de que el sesgo de confirmación está asociado a aquellas predisposiciones que tenemos a partir de los consumos mediáticos que ya traemos, ¿sí? Y finalmente, otra idea que aportan los autores con relación a las fake news actuales, que tienen antecedentes, fíjense, en los medios iniciales, en la prensa de masas, es la verosimilitud, es decir, que la historia sea creíble. De alguna forma, por los contextos históricos, por las condiciones de recepción, por las formas de hacer referencia a aquello que los medios nos transmiten, aquella historia de Wells, de alguna manera, era verosímil, ¿sí? Aunque esté en discusión para qué cantidad de receptores a qué cantidad de receptores alcanzó. Lo cierto es que también hay una idea de verosimilitud, la historia de alguna forma era creíble y por lo tanto tuvo este impacto. Bueno, estas ideas las vamos a ir discutiendo en los próximos debates que vamos a proponer en las actividades que siguen, así que yo los invito y las invito a leer estos dos textos para ir también trabajando aspectos todavía más puntuales de los medios que conocemos hoy y sus antecedentes en el campo de la comunicación y en nuestras prácticas comunicativas. Muchas gracias.